Factores y disciplinas de la ecología. La ecología es la ciencia biológica encargada de estudiar la relación de los seres vivos con su ambiente en condiciones naturales. Es una ciencia nueva, pues el término ecología solo se utiliza desde 1869, cuando fue acuñado por el biólogo alemán Heinrich Haeckel. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. A lo largo de los más de 3.000 millones de años de evolución, la competencia, engendrada por la reproducción y los recursos naturales limitados, ha producido diferentes modos de vida que han minimizado la lucha por el alimento, el espacio vital, el cobijo y la pareja. 1. También podemos definir el término ecología como el estudio de las relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente físico y biótico. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología, para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas como contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de desechos, presas para generación de energía eléctrica, y sus defectos sobre la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos. Introducción. Todos los seres vivos tienen manera de vivir que depende de su estructura y fisiología y también del tipo de ambiente en que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte. Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. Cada una puede demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la temperatura, la salinidad y otros aspectos del medio ambiente físico, así como adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la misma región. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. A lo largo de los más de 3.000 millones de años de evolución, la competencia, engendrada por la reproducción y los recursos naturales limitados, ha producido diferentes modos de vida que han minimizado la lucha por el alimento, el espacio vital, el cobijo y la pareja. También podemos definir el término ecología como el estudio de las relaciones mutuas de los organismos con su medio ambiente físico y biótico. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología, para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas como contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de desechos, presas para generación de energía eléctrica, y sus defectos sobre la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos. Ecología. 1.1. Definición. Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente, sustancias químicas y factores físicos. Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, etc. En pocas palabras,
Los factores bióticos son todos los seres vivientes en un ecosistema o, más universalmente, en la biosfera. Por otra parte, los factores químicos y los físicos se agrupan como factores abióticos del ecosistema. Esto incluye a todo el ambiente inerte, por ejemplo, la luz, el agua, el nitrógeno, las sales, el alimento, el calor, el clima, etc. Luego pues, los factores abióticos son los elementos no vivientes en un ecosistema o en la biosfera. La ecología es una ciencia multidisciplinaria que recurre a la biología, la climatología, la ingeniería química, la mecánica, la ética, etc. La ecología ha alcanzado enorme trascendencia en los últimos años. El creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen una pronta solución. Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con el ambiente físico en el que viven. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. En 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología, remitiéndose al origen griego de la palabra, oikos, casa, logos, ciencia, estudio, tratado. Según entendía Haeckel, la ecología debía encarar el estudio de una especie en sus relaciones biológicas con el medio ambiente. Otros científicos se ocuparon posteriormente del medio en que vive cada especie y de sus relaciones simbióticas y antagónicas con otras. Hacia 1925, August Hahnemann, Charles Elton y otros impulsaron la ecología de las comunidades. Trabajaron con conceptos como el de cadena alimentaria, o el de pirámide de especies, en la que el número de individuos disminuye progresivamente desde la base hasta la cúspide, desde las plantas hasta los animales herbívoros y los carnívoros. Nuevo nombre para un viejo problema. Ni los problemas que trata la ecología son nuevos ni la ecología es solo una moda pasajera. Ya en el periodo neolítico, 10.000 años atrás, los hombres talaban bosques para obtener madera y abrir claros donde sembrar los granos de los que se alimentaban. Así resultaron alterados los ecosistemas en los que esas comunidades vivían. En Grecia, Platón dejó testimonio escrito de la deforestación de ciertas montañas del Ática, que habían quedado como el esqueleto de un cuerpo enflaquecido por la enfermedad. El agua, observaba el filósofo, no se perdía entonces como ocurre hoy, discurriendo sobre el terreno desnudo. Desde luego, el problema no afectó solo a la antigüedad. A lo largo de la historia diversas áreas terrestres se vieron modificadas por la acción del hombre. Por ejemplo, a partir de la década del apóstrofe 50 la agricultura experimentó un crecimiento favorecido por los adelantos en ingeniería genética de semillas y desarrollo de agroquímicos. Esta intensificación del uso de las tierras ocasionó la degradación de las mismas y la necesidad de explotar nuevas áreas. Visión de conjunto. La Tierra afronta serio peligro de contaminación y muerte de especies vegetales y animales, y también de los suelos, la atmósfera, los ríos y los mares, que sustentan la vida. Conscientes de la gravedad de la situación, los países miembros de las Naciones Unidas se reunieron en 1992, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida como la Cumbre de Río de Janeiro. Allí, gobernantes, científicos y periodistas de todo el mundo, informaron y alertaron sobre los problemas del desarrollo industrial y tecnológico. El conocimiento de la naturaleza y de los cuidados que ella requiere deberían ser temas primordiales en los procesos educativos actuales. El sistema educativo, precisamente, debe proveer hoy información sobre ecología a todos los niveles, desde el cuidado de un animalito doméstico, pasando por las charlas cotidianas de los maestros o el trabajo en huertas escolares en los niveles primario y medio, hasta las especializaciones terciarias y la concientización de los profesionales de otras áreas en institutos y universidades. Factores de la ecología.
De acuerdo a los puntos que estudia la ecología, existen diversos aspectos que afectan a los seres vivos y entre ellos están 1.2.1 Factores abióticos. Son aquellas características físicas o químicas que afectan a los organismos. Dentro de los factores abióticos tenemos tres grandes números. Factores de clima o climáticos, entre ellos están la temperatura, humedad, viento, altitud y latitud. 1.2.1.1 Temperatura. En la atmósfera ocurren cambios debido a la interacción, en especial la temperatura depende de la energía calorífica proporcionada por la luz del sol. Generalmente, las zonas con temperatura más baja, donde se recibe menor radiación del sol, tal es el caso de los polos. Finalmente, la temperatura es un factor que limita la distribución de las diferentes especies de seres vivos. 1.2.1.2 Luz. Es la principal fuente de energía que mantiene directa e indirectamente a los ecosistemas, es indispensable para que se realice la fotosíntesis y con la cual se inicia el flujo de energía en el ecosistema. 1.2.1.3 Humedad. Cantidad de agua contenida en la atmósfera, nos indica qué tipo de organismos pueden habitar en los ecosistemas. 1.2.1.4 Viento. De acuerdo a las corrientes de viento que existen en la atmósfera, están determinadas la temperatura, humedad y otras características abióticas del ecosistema y por lo tanto la distribución de los seres vivos. 1.2.1.5 Altitud. Es cualquier altura tomando como base el nivel del mar. 1.2.1.6 Latitud. Cualquier medida tomada a partir de cualquier latitud N y S, ambas medidas tomadas a partir del ecuador. 1.2.1.7 Factores de agua. De acuerdo a las características físicas del agua, como el estado en que se encuentra el agua, sólida, líquida y gaseosa, así como su composición química, cantidad de sal mineral, etc., van a determinar qué tipos de organismos habitan en otro sistema. 1.2.2 Factores bióticos. Son aquellos en donde intervienen las relaciones que existen entre los organismos, o bien, individuos de la misma especie o de diferente especie. 1.2.2.1 Relaciones intraespecíficas. Se presenta entre individuos de la misma especie, podemos citar a las siguientes: asociación, cuando algunos animales buscan formar grupos, ya sea para alimentarse, defenderse o para emigrar se forman asociaciones. 1.2.2.2 Sociedad o sociedades. Tipo de agrupación que consiste en la asociación, división del trabajo y en la jerarquización de los individuos de la sociedad. En la sociedad cada individuo realiza un trabajo específico, ejemplo, abejas, hay una reina, zánganos y obreras. 1.2.2.3 Colonia. Tipo de asociación formada por organismos cuyos cuerpos se hallan unida entre sí, ejemplo, corales. 1.2.3 Factores interespecíficos. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, de manera que aunque formalmente es una rama de la biología, y dentro de esta de la ecología, es a la vez parte de la geografía, recibiendo parte de sus fundamentos de especialidades como la climatología y otras ciencias de la Tierra. La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica y de la dispersión de las estirpes, de la evolución climática global y regional, y de la evolución de la distribución de tierras y mares, debida sobre todo a los avatares de la orogénesis y el desplazamiento continental. La biogeografía es una ciencia histórica, es decir, que se ocupa del estudio de sistemas cuya evolución ha seguido una trayectoria única, que debe estudiarse en concreto, no pudiendo obtenerse su conocimiento deductivamente a partir de principios generales. En particular, los seres vivos presentes en una región no pueden deducirse de los factores geográficos, sino que deben ser examinados empíricamente.
La superficie de la Tierra no es uniforme, no se dan en ella las mismas condiciones. La primera distinción, y fundamental, es entre el medio subacuático y el medio subaéreo o terrestre. En ambos casos un primer factor fundamental es la disponibilidad de energía primaria, la que entra en el ecosistema por los productores primarios, que es generalmente luz solar. La distribución de este factor sigue un gradiente latitudinal, en el que la energía y la temperatura son máximas en las regiones ecuatoriales y disminuyen en dirección a las polares. Varía a la vez la estacionalidad, que se va haciendo más marcada cuanto más nos alejamos del ecuador. En ambientes terrestres el segundo gran factor es la distribución de las precipitaciones, o más bien del balance entre precipitaciones y evapotranspiración, con una franja intertropical y dos templadas caracterizadas por la máxima humedad. En los océanos el segundo gran factor es la distribución de nutrientes, muy desigual, con ecosistemas más productivos y diversos en aguas relativamente frías, pero abonadas por afloramientos de nutrientes desde el fondo. La biogeografía no estudia solo la distribución de especies y taxones de categoría superior, sus áreas, de lo que se ocupa la especialidad llamada corología, sino también de la distribución de ecosistemas y biomas. Aunque la realidad es siempre compleja, la ciencia debe realizar operaciones de simplificación para hacerla accesible al estudio y, sobre todo, para lograr descripciones útiles. Para la biogeografía la tarea es definir áreas relativamente homogéneas y distintas de las circundantes, que estén caracterizadas por valores más o menos uniformes de los factores, y por una biota y unos ecosistemas igualmente homogéneos. Estas áreas, más o menos idealizadas, son susceptibles de ser presentadas cartográficamente. Por otra parte, el estudio geográfico de la diversidad ambiental y ecológica debe contemplar las diferencias de escala, puesto que el área que en un mapa continental se presenta homogénea, por ejemplo como bosque mediterráneo, es en realidad a una escala inferior un mosaico de situaciones, con ambientes especiales como bosques de galería, en las orillas de los ríos, o saladares en cuencas endorreicas salinizadas, o diferencias debidas a un relieve marcado, como la que hay entre Solanas, en las laderas que miran al Ecuador, y Umbrías, en las opuestas. La biogeografía tiene que tener en cuenta, para la interpretación de su objeto de estudio, el factor humano. La humanidad ha alterado significativamente los ambientes terrestres, y ahora también los oceánicos, desde el Paleolítico superior, desde el final del último período glacial. Ya antes de la actual explosión demográfica e industrial, era imposible encontrar en los continentes un solo rincón que no guardara memoria de la alteración humana, si bien la conciencia de este hecho es reciente. Actualmente es ya muy pequeña la proporción de áreas que merezcan ser llamadas naturales, y lo que encontramos en su lugar son ambientes antropizados en diverso grado. 1.3.1.1. Biogeografía ecológica e histórica. A la biogeografía se le ha dividido en dos ramas, la conocida como la biogeografía histórica y la biogeografía ecológica. La biogeografía en general estudia la biodiversidad en el tiempo y el espacio, y cada una de estas ramas se apoya más en uno de estos elementos. La biogeografía histórica se enfoca más en el tiempo, buscando cómo se fueron dando las distribuciones de especies hasta su estado actual. La biogeografía ecológica usando técnicas, como la teoría de la tolerancia ecológica, se basa más en la distribución espacial de los seres vivos en el momento actual. Algunos consideran a estas dos ramas irreconciliables, sin embargo cada una es el complemento de la otra. La primera pregunta que nos plantea la historia de esta disciplina es en qué medida la religión influyó o continúa influyendo en las ideas que en ella se han planteado. Desde un punto de vista, la idea de un centro de creación de las especies y a partir de ahí su dispersión al resto del planeta fue el eje de las primeras ideas sobre la distribución de los seres vivos, pero aun cuando aparentemente esas ideas quedaron atrás con la aparición de los naturalistas, se tenía una noción de que el eje principal de la distribución era la dispersión. La idea estaba influida indirectamente por las ideas religiosas y filosóficas.
No fue hasta la introducción de las ideas vicariancistas por Guayace en el siglo XIX cuando el enfoque empezó a cambiar verdaderamente. Es en ese punto donde se marca una nueva etapa en la historia de la biogeografía, acompañada por el nuevo paradigma de la biología, la teoría de la evolución, aunque algunos autores ya habían planteado ideas evolucionistas antes que Darwin, pero sin haberlas concretado o solo como ejemplos aislados. Y sin duda la evolución cambió a la biogeografía como cambió a todas las demás ramas de la biología. La biogeografía de Darwin y Guayace predominaría por casi un siglo, aniquilando la idea de la dispersión en esta ciencia y circunscribiéndola básicamente a aspectos ecológicos. El fin de la llamada biogeografía darwinista termina en la etapa de la biogeografía contemporánea, donde se buscan los factores que anteriormente se dejaban como productos del azar, además como en todas las ciencias, se ven cambiadas por el desarrollo tecnológico y del pensamiento. En este caso se toma en cuenta la teoría tectónica de placas, se tiene la tecnología para el análisis filogenético, y se rechazan algunas teorías que se consideran obsoletas. Es para la biogeografía una revolución científica, que conlleva a un cambio de paradigma. Los resultados son, numerosos enfoques distintos, basados en diferentes criterios de búsqueda y análisis, entre los que destacan la panbiogeografía y la biogeografía cladista. Esta última basa su método en tres pilares: el método cladista, la tectónica de placas, y la crítica al modelo dispersionista hecha por León Croizati. Se considera una de las principales escuelas actuales de la biogeografía histórica. En parte por el impacto que ha tenido el cladismo en la sistemática, la cual está íntimamente relacionada con la biogeografía, ya que incluso son áreas de los mismos autores. 1.3.2. Biología de la conservación. Se denomina así a una reciente disciplina científica de síntesis que surge como respuesta a la crisis actual de biodiversidad. Sus objetivos son la identificación de los procesos que amenazan la conservación de especies y ecosistemas, así como la provisión de un marco conceptual en el cual estudiarlos. Para ello integra los principios de distintos campos del conocimiento científico aplicables a la conservación biológica a escala planetaria, tales como la ecología, la genética, la biología evolutiva, la teledetección, etc. 1.3.3. Ecología de comunidades. La ecología de comunidades es la parte de la ecología que se encarga del estudio del nivel de organización superior de la materia viva llamada comunidad. La comunidad en biología, también conocida como biocenosis, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar común en el espacio llamado hábitat. El parámetro macroscópico característico de una comunidad biológica es la diversidad, obtenida a partir de la teoría de la información. La diversidad calculada con un índice matemático tiene dos componentes: la riqueza, S, que es el número de especies, y la equitatividad, que es el grado en el que las diferentes especies son similares en cuanto a su abundancia. Así, una comunidad con 4 especies tendrá una riqueza de S igual 4, y si todas tienen una abundancia relativa del 25%, la equitatividad será del 100%. La contribución del biólogo español Ramón Margalef es fundamental para comprender la aplicación de los índices de diversidad procedentes de la teoría de la información a la ecología de comunidades. 1.3.4. Ecología de recreación. La ecología de la recreación es el estudio científico de las relaciones ecológicas hombre-naturaleza dentro de un contexto recreativo. Los estudios preliminares se centraron principalmente en los impactos de los visitantes en áreas naturales. Mientras que los primeros estudios sobre impactos humanos datan de finales de la década de los 20, no fue sino hasta los 70 que se reunió una importante cantidad de material documental sobre ecología de la recreación, época en la cual algunos países sufrieron un exceso de visitantes en áreas naturales, lo que ocasionó desequilibrios dentro de procesos ecológicos en dichas zonas. A pesar de su importancia para el turismo sostenible y para el manejo de áreas protegidas, la investigación en este campo ha sido escasa, dispersa y relativamente desarticulada, especialmente en países biodiversos.
1.3.5. Ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones, también llamada demoecología o ecología demográfica, es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, número de individuos, estructura, sexo y edad, y dinámica, variación en el tiempo. Una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil. Los atributos o características que se estudian en todas las poblaciones son: 1.3.5.1 Parámetros demográficos primarios. Natalidad. Es el cociente entre el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. Mortalidad. Es el cociente entre el número de individuos que mueren en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. Inmigración. Es la llegada de organismos de la misma especie a la población. Se mide mediante la tasa de inmigración, que es el cociente entre individuos llegados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Emigración. Es la salida de organismos de la población a otro lugar. Se mide mediante la tasa de emigración, que es el cociente entre individuos emigrados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Si en una población la suma de la natalidad y la tasa de inmigración es superior a la suma de la mortalidad y la tasa de emigración, su tamaño aumentará con el tiempo, tendremos una población en expansión y su crecimiento se representará con signo más. Si por el contrario la suma de la natalidad y la tasa de inmigración es inferior a la suma de la mortalidad y la tasa de emigración, la población disminuirá con el tiempo. Tendremos una población en regresión y su crecimiento se representará con signo. 1.3.5.2 Parámetros demográficos secundarios. Densidad, es el número de organismos por unidad espacial. La unidad espacial depende del medio habitado por la población. Si es un medio acuático será una unidad de volumen. Si se trata del medio aéreo o el fondo marino, la unidad será una unidad de superficie. Distribución. Es la manera en que los organismos de una población se ubican en el espacio. Hay tres tipos de distribución en todas las poblaciones. Azarosa. Al azar, la cual no muestra ningún patrón en un área determinada. 2. Agregada. Amontonada o apiñonada, muestra una serie de conjuntos donde se concentran los individuos de la misma población. 3. Uniforme. Lineal, en la cual los organismos de la población están separados más o menos uniformemente. Una gran parte de la ecología de poblaciones es matemática, ya que buena parte de su esfuerzo se dirige a construir modelos de la dinámica de poblaciones, los cuales deben ser evaluados y refinados a través de la observación en el terreno y el trabajo experimental. La ecología de poblaciones trabaja a través de muestreos y censos para comprobar la estructura de la población, su distribución en clases de edad y sexo, y estimar parámetros como natalidad, mortalidad, tasa intrínseca de crecimiento, R, o capacidad de carga del hábitat, K. Vemos estos últimos relacionados, por ejemplo, en el modelo clásico de crecimiento de una población en condiciones naturales, el del crecimiento logístico o curva logística, que corresponde al crecimiento exponencial denso dependiente. El estudio del comportamiento de los animales en su estado natural tradicionalmente se ha considerado bajo la denominación de etología, y cuando se estudia la conducta en condiciones de laboratorio o controladas se engloba en la disciplina de la psicología animal o comparada. Sin embargo, se entiende por ecología del comportamiento al estudio de las implicaciones ecológicas y evolutivas de las estrategias de comportamiento de los animales en situaciones relevantes desde el punto de vista de la teoría de la evolución neodarwinista. Uno de los principales representantes de la escuela de la ecología del comportamiento es Richard Dawkins. Una manera más simple de comprenderlo es que no solo estudia el comportamiento de los seres vivos, sino que también se interesa en las razones tanto ecológicas y evolutivas de este comportamiento. 1.3.7. Ecología del paisaje.
La ecología del paisaje es una disciplina a caballo entre la geografía orientada regionalmente y la biología. Estudia los paisajes tanto naturales como antrópicos, prestando especial atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica físico-ecológica de estos. Ha recibido aportes tanto de la geografía física como de la biología, ya que si bien la geografía aporta las visiones estructurales del paisaje, el estudio de la estructura horizontal o del mosaico de subecosistemas que conforman el paisaje, la biología nos aportará la visión funcional del paisaje, las relaciones verticales de materia y energía. Este concepto comienza en 1898, con el geógrafo, padre de la pedología rusa, Vasily Vasilievich Okuchaev, y fue más tarde continuado por el geógrafo alemán Karl Troll. Es una disciplina muy relacionada con otras áreas como la geoquímica, la geobotánica, las ciencias forestales o la pedología. El enfoque paisajístico de regionalización considera que el paisaje es el resultado conjunto de los factores ambientales, relieve, clima, factores bióticos, y que no puede encontrarse una jerarquía de los mismos para explicar su estructura. La ecología del paisaje estudia el nivel de organización de la materia superior del ecosistema. Un paisaje, en biología, es un conjunto a nivel regional de diferentes unidades o teselas internamente homogéneas bajo los mismos procesos funcionales. A veces se dice que un paisaje es la repetición en el espacio de un conjunto de ecosistemas. La definición de paisaje dada por la ecología y por la geografía difiere en algunos aspectos, pero en general se puede decir que la geografía estimula la investigación de los aspectos estructurales y la ecología los aspectos funcionales. Los paisajes se pueden concebir como sistemas generales dentro de la teoría general de sistemas. Dentro de la ecología del paisaje son clave los conceptos de grano y perturbación ecológica. La ecología del paisaje es una de las herramientas en la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades humanas y se usa principalmente en la ordenación del territorio. 1.3.8. Ecología matemática. La ecología matemática se dedica a la aplicación de los teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los seres vivos con su medio y es, por tanto, una rama de la biología. Esta disciplina provee de la base formal para la enunciación de gran parte de la ecología teórica. El mayor desarrollo de esta rama de la ecología se ha producido en relación a la ecología de poblaciones. Los modelos clásicos en ecología son depredador-presa y competencia interespecífica, Lotka-Volterra, y el crecimiento logístico de las poblaciones de seres vivos en un medio con recursos limitados, Verhulst. El modelo exponencial de la curva logística, usado en demografía, es muy popular. Estos modelos corresponden a las llamadas dinámicas poblacionales. Posteriormente, el uso de las matemáticas se extendió a muchas de las restantes ramas de la ecología, como la ecología de comunidades, con la formalización del concepto de nicho ecológico, y la enunciación del concepto de similitud limitante por Robert MacArthur y otros, biogeografía de islas, por MacArthur o Wilson, el uso de la teoría de juegos en la ecología del comportamiento, etc. Muchas áreas de la ecología, como son la limnología, no están suficientemente formalizadas o aún no ha sido posible formalizarlas, como para entrar dentro de la disciplina de la ecología matemática y se consideran un cuerpo de conocimientos discursivos contrastados empíricamente mediante el uso de la estadística. 1.3.8.1 Métodos matemáticos. Los métodos usados son los mismos que en otras ramas de la ciencia que tomen herramientas de las matemáticas. En general, un modelo de sistemas biológicos es convertido en un sistema de ecuaciones. La solución de las ecuaciones, tanto por medios analíticos como numéricos, describen cómo el sistema biológico se comporta a lo largo del tiempo o en el equilibrio. Existen muchos tipos de ecuaciones y el tipo de comportamiento es dependiente tanto del modelo en sí como del tipo de ecuaciones usadas. Algunos ejemplos son procesos determinísticos, partiendo de una condición inicial y moviéndose hacia adelante en el tiempo,
El sistema siempre genera la misma trayectoria y dos de estas no se cruzan nunca. Ecuaciones diferenciales ordinarias, tiempo continuo. Sin derivativas espaciales. Modelos clásicos de crecimiento poblacional y de Lotka y Volterra. Ecuaciones diferenciales parciales, tiempo continuo con derivativas espaciales. Modelos de dispersión y redistribución de poblaciones, modelos espacialmente explícitos de reacción-difusión. Mapas, tiempo discreto. Mapa logístico, modelo de Nicholson y Bailey. Estos modelos se utilizan mucho en ecología de insectos, y en general animales y plantas con generaciones que no se superponen entre sí. Procesos estocásticos, sistemas dinámicos aleatorios. El estado final se describe como una variable aleatoria con su correspondiente distribución de probabilidades. Procesos no markovianos, tiempo continuo. Procesos y o continuos de Markov. 1.3.8.2 Características. Los modelos en la ecología suelen contener funciones de tipo exponencial, y son muy propensos a comportarse en forma caótica, aun en el caso de sistemas muy simples como el mapa logístico. 1.3.9. Ecología microbiana. La ecología microbiana es la rama de la ecología que estudia a los microorganismos en su ambiente natural, los cuales mantienen una actividad continua e imprescindible para la vida en la Tierra. Los mecanismos que mantienen la diversidad microbiana de la biosfera son la base de la dinámica de los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos. Es decir, la base de la existencia de las selvas y de los sistemas agrícolas, entre otros. Por otra parte, la diversidad microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo. Esto va más allá del papel que se les adjudicaba tradicionalmente, el cual se restringía a la degradación y reciclaje de la materia orgánica y al mantenimiento de los principales ciclos de fijación, captación y liberación de algunos elementos químicos y sus principales compuestos. Comúnmente no se concibe la extinción de las comunidades microbianas, sin embargo, el impacto de esta posibilidad será evidente cuando decaigan las funciones ecosistémicas reguladas por los microorganismos. 1.3.10. Etoecología. La etoecología, del griego ethos, comportamiento, oikos, casa, ambiente, hábitat, y logos, ciencia, es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos en el ambiente. La etoecología como ciencia estudia las costumbres, las conductas, los hábitos, las normas, las actuaciones y las prácticas, los estilos y pautas en el ambiente de un ser orgánico animal o vegetal o de una sociedad determinada. Hace intervenir todos los factores y variables que contribuyen al establecimiento de determinadas y heterogéneas formas de comportamiento desde su faz originaria, su evolución, desviaciones y cese por razones ambientales tanto locales como generales. La etoecología según su orientación humana, económica, social, de recursos, de la salud, puede gravitar en el entendimiento global y particular de tangibles periodos de la vida en el planeta. La etoecología conlleva como práctica el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva y la búsqueda del bien común.